Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Bienvenidos al podcast Solo para Miembros, y esta información, por supuesto, para la tranquilidad de todos los que contribuyen, quedará siempre en el área de miembros. Mi nombre es Pablo Barrera y comenzamos con un poco de música, reflexiones muy cortas, tendencias a las máximas, la música que acompaña la reflexión, ¿sí? Una información única. Tomen cada episodio como una especie de pieza única, donde vamos a poder conversar y ustedes también van a poder hacer otras actividades mientras escuchan, ¿sí? Así que considero que este formato es muy provechoso para la comisión de los $25, que es el podcast de la comisión de los $25. Comenzamos. En un video anterior hablamos sobre la evocación mágica y vamos a darle continuidad a ese asunto. Hemos recomendado los libros de Franz Bardon. Vamos a entender que esa es la bibliografía que vamos a usar. Para empezar a trabajar con la magia solamente necesitamos un paquete de naipes españoles. Cartas españolas, 50 cartas. En el formato no de 40, sino en el formato de 50 cartas. El formato de 40 es un formato que se usa en la Argentina, pero quizás en otros países no. Un buen mazo de naipes de Fournier españoles, cualquier otro de buena calidad, plastificados, van a ser más que necesarios para desarrollar esta técnica. Es decir, el dominio de las cartas es el primer paso para el desarrollo de la magia. Porque las cartas contienen símbolos que representan cosas de forma ancestral en nuestro ADN como raza humana, por lo cual llama a arquetipos psicológicos, por supuesto, y también llama a fuerzas del orden y del caos que se expresan a través del consciente y el inconsciente.
correcto manejo del entendimiento de lo que es el consciente y el inconsciente nos va a dar un buen manejo de la magia. Está de más decir que aquí en el siglo XXI todos sabemos que si le damos órdenes al inconsciente, el inconsciente devuelve en respuestas en la realidad cualquier cosa que nuestra mente imprima en el inconsciente, que siempre queda de forma inconsciente. Para liberarse de las manipulaciones mentales del sistema, tenés que aprender a entender cómo funciona la manipulación mental del sistema. Porque la ingeniería inversa sucede con un proceso de conocimiento. Si vos querés revertir ciertas formas de control en tu vida que ya no querés tener, tenés que aprender a controlar. No hay atajos. La evocación mágica no solamente entrena el cuerpo y el espíritu para desarrollarse, sino también entrena el cerebro para que funcione de una manera correcta y pueda ecualizarse y conectarse con diferentes bandas de frecuencia. Mientras que las religiones serían las radios AM y FM, la evocación mágica es la onda corta. Aprender a conectarse en onda corta implica que el equipo tenga la capacidad de poder acceder a esas frecuencias y luego la sintonía fina, para encontrar esos canales difíciles de encontrar en el ruido blanco del planeta. La diferencia está en el alcance. Mientras que las religiones tienen un alcance masivo pero local, la onda corta tiene un alcance internacional, lo que implica que cuanto más lejos llega, más escaso es de utilizar. Las cosas masivas son accesibles y fáciles si las comparamos con una radio AM o FM. Pero ser mago es ser una radio de onda corta en más de una banda. Esta es la explicación más sencilla de la importancia de la evocación mágica. Por otra parte, es menester explicarles que los demonios y espíritus con los que ustedes se conectan no son necesariamente seres exteriores a ustedes. Probablemente sea más posible que el Paimon, el Azazel o el Belial con el que te conectes sea en realidad tú, pedacito de Paimon, Azazel y Belial que te corresponde por tu naturaleza. Segunda y última parte de este podcast para miembros, solo para miembros en este formato, reflexiones de fondo, en un audio muy cortito, muy útil y orientado a actividades. En esta segunda parte voy a hacer una llamada a la acción, que significa les voy a dar consignas de actividades.
Para empezar, ustedes tienen que arrojar de su vida las cosas que ustedes saben que no van a utilizar nunca más. Ropa, cacharros, cosas viejas y oxidadas, cosas rotas, cajas, objetos, bolsas, cosas que estén en tu casa que no tienen ninguna utilidad y están acobachadas ahí en muebles. Libera toda tu casa de cosas que no vas a necesitar jamás. Quítate toda la ropa que sabes que nunca vas a usar. Regalásela a otro, quemala. Eso ya es a tu gusto. Debe hacerse los sábados al amanecer de un día diáfano. Por lo menos una vez por mes. No se puede hacer magia sin armonización del entorno de vida. La armonización del entorno de vida será proporcional a los resultados armónicos que se pretenden con la transformación de la realidad a través de la magia. Eso no significa que tirar cosas o alejar cosas sea lo más importante, sino reducir tu equipaje psíquico. Porque cada objeto que vos guardás en tu casa y no usás, tiene una porción de tu mente ocupada en un recuerdo de su ubicación. Y ese espacio lo necesitamos para otra cosa. Si haces espacio en el mundo material, automáticamente, por tu ser un potencial Dios, imprimirás en el astral el comando para volver a llenar ese lugar, ahora sí, de cosas más provechosas. El universo detesta el vacío. Y si querés que entre abundancia en tu vida, haz espacio. Sacate las cosas que no te sirven de encima. Objetos, costumbres, trastornos obsesivo-compulsivos, pisar X baldosa antes de entrar a tu casa, cábalas, costumbres que nunca te dieron ningún resultado. Son estupideces de la mente. Y el ser humano tiende a las costumbres. Acostumbra tu cerebro a dejar atrás estas cosas de niños. Porque cuando empezás a hacer magia, no estás tocando la naturaleza. Estás tocando la parte de Dios que vive adentro tuyo y vos no conocés. Por favor, déjenme su feedback, en los comentarios, si les gusta este formato, si les resulta más útil, si les interesa este desarrollo, porque creo que de esta manera van a poder escuchar y hacer otras cosas al mismo tiempo, y creo que es más confortable para todos. Mi nombre es Pablo Barrera. Suscríbete, apretá la campanita y bienvenidos al área de podcast solo para miembros. Buenas noches y buena suerte.